buenos días a las 4 personas que me estáis escuchando. Y mi nombre es Juan Díez Nicolás, soy catedrático emérito de Sociología de la Complutense y ahora en la Camilo José Cela. Llevo toda mi vida haciendo investigación, para los que no me conozcáis, y dando clases de sociología en varios ámbitos, especialmente en esta última etapa en temas de valores sociales y culturales. Y el tema de mi charla de hoy, dentro de la Semana de la Ciencia, es sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas de la crisis sanitaria del COVID-19. Lo primero de todo, quería comenzar con algunas reflexiones previas, y es que ¿por qué queremos saber cuáles son las consecuencias del COVID? Pues porque las ciencias sociales, desde sus inicios, tienen como una de sus misiones fundamentales la de tratar de pronosticar o predecir el futuro. Augusto Comte, uno de los fundadores de la sociología, hace ya un par de siglos, decía que había que saber para prever, para poder. En definitiva, lo que quería decir con eso era que tratar de adivinar, de pronosticar el futuro, servía para tener un poder. Y eso lo estamos haciendo continuamente, aunque no nos demos cuenta de ello. Es decir, el anticipar, el querer anticipar el futuro es para de alguna manera controlarlo y tener un poder sobre lo que pueda ocurrir en ese futuro. Ha habido predicciones en ciencias sociales que se han cumplido y otras que no. Algunas, pero no voy a poner muchos ejemplos, vamos, ninguno, porque prefiero entrar en lo que es el tema de la charla en sí. Lo primero que quería decir, porque como voy a hablar de consecuencias políticas, económicas y sociales, es decir, por qué me voy a referir a eso, y es que todas las sociedades humanas tienen que adaptarse, igual que todas las sociedades de seres vivos, plantas y animales, se tienen que adaptar, tienen que sobrevivir en su medio ambiente con los recursos que obtienen en ese medio. Y para no dar una charla muy larga, sí diré que la adaptación de los seres humanos es totalmente diferente a la de las plantas y los animales. Pero los tres reinos, el vegetal, el animal y el humano, tenemos en común justamente el que para sobrevivir necesitamos los recursos que encontramos en el medio ambiente. Cuando nosotros tenemos hambre no podemos comernos un brazo, es decir, no somos autótrofos, tenemos que buscar nuestro alimento fuera. Y lo mismo le ocurre a todos los seres vivos, con alguna muy pequeñísima excepción en organismos monocelulares que los vamos a dejar aparte ahora. Pero ¿qué es lo que diferencia a los seres humanos de las plantas y los animales? Pues hay una cuestión que es la que nos diferencia absolutamente, absolutamente. Y es que nosotros nos adaptamos al medio ambiente, es decir, sobrevivimos gracias a la cultura. La cultura es todo aquello que no es naturaleza, que no es biología. Una mosca sabe volar nada más nacer. No necesita ir a la universidad, ni siquiera a la escuela primaria, no necesita hacer un máster. Las moscas saben volar nada más nacer. Los caballos, si veis un potro recién nacido, cuando sale ya del vientre de la yegua y se pone en sus 4 patas, inmediatamente sabe dónde y cómo obtener su alimentación. En la madre, como es lógico. Es decir, incluso los mamíferos superiores, genéticamente, de una forma mecánica, saben lo que tienen que hacer en cuanto llegan a este mundo. Los seres humanos, me imagino que habréis visto niños recién nacidos, poner en el patio de la universidad 100 niños recién nacidos, rodeados de biberones y de potitos,
y en 24, 48, 72 horas como mucho no queda ni uno vivo. Somos auténticamente incapaces de sobrevivir por nosotros mismos. Necesitamos a otros seres humanos que nos ayuden, sobre todo en esos primeros años de vida, hasta que podemos tener movilidad propia y hasta que podemos ir, es decir, coger cosas, poder más o menos sobrevivir ya con nuestro esfuerzo en un medio. Bueno, depende, claro, qué tipo de medio. Pero esa dependencia de los demás es lo que caracteriza a los seres humanos. Por eso, los seres humanos necesitamos la vida en sociedad. Luego sí, una vez que ya hemos aprendido a sobrevivir, pues tenemos el ejemplo de Robinson Crusoe y de tantos y tantos individuos que han podido sobrevivir solos, sin otras compañías, pero porque ya llevan la sociedad en la cabeza, ya han aprendido cómo sobrevivir, han aprendido cómo buscarse comida, han aprendido que necesitan agua, han aprendido todo lo que se necesita para sobrevivir. Pero inicialmente necesitamos la sociabilidad. Pues bien, todas las sociedades, en esa adaptación a través de la cultura, es decir, todo lo que no nos viene dado por la biología, es cultura. Pero cultura material en unos casos, cultura no material en otros. La cultura material es lo que llamamos de una manera global tecnología, y ahí podemos decir que son todo aquello que el hombre ha fabricado con lo que encuentra a su alrededor, desde el palillo de dientes hasta que después de varios siglos inventó la rueda, hasta que también después de varios siglos inventó los recipientes. Primero el hombre cuando cogía agua la cogía con las manos y claro, pues se le escurría el agua por los dedos. Es decir, tenía que ir a beber continuamente, por eso los asentamientos humanos se hicieron siempre desde un primer momento cerca de fuentes de agua, de ríos o de lagos donde hubiera agua dulce, porque el agua salada sí para otras cosas, pero no necesariamente para beber. El primer hombre que supo que, por casualidad, seguramente, que combinando una serie de hojas secas con barro, luego todo eso lo podía dejar secar al sol y con eso tenía un recipiente, una vasija con la que llevar el agua, aquello fue un descubrimiento fundamental, porque a partir de ese momento podía llevar el agua de un lugar a otro. No voy a aburriros con toda clase de anécdotas sobre cómo sobrevivieron los primeros seres humanos. Lo que quiero insistir es que en toda sociedad humana hay alguna forma de organización económica y alguna forma de organización política. Pero esas formas de organización no son cultura material, como la tecnología. Son cultura no material y los individuos han desarrollado las diversas formas de organización. Esas dos, las fundamentales. ¿Por qué? Porque la organización económica es la que establece qué producir, o sea, qué recursos son los necesarios y cómo se distribuyen. Porque acabamos de hablar de niños recién nacidos. Alguien tiene que cuidarse de ellos, es decir, ellos no pueden obtener los recursos por sí mismos, tienen que ser ayudados. Y eso significa algún tipo de distribución de los recursos. Alguien tiene que decir cómo se distribuyen los recursos. Lo mismo para las personas muy mayores, para los enfermos, para los impedidos, para los que de alguna manera no pueden por sí mismos buscarse sus recursos. Muy bien, pues ya tenemos la organización económica. Puede ser la de los nómadas, que utilizaban la naturaleza como si fuera el frigorífico. Cuando se les acababan las provisiones del frigorífico en el medio natural en el que estaban, como eran nómadas, se iban a otro lugar donde encontraban un frigorífico más bien repleto.
y así sucesivamente. Pero ya cuando el ser humano se hizo sedentario, entonces empezaron a cultivar la tierra, aprendieron a sembrar, ya no solamente a recoger, sino a producir. Por tanto, la organización económica dice qué recursos se necesitan, dónde o cómo obtenerlos, o bien en la naturaleza o produciéndolos directamente, y cómo se reparten. Pero toda organización social necesita también una organización política. La política es la que establece cómo se distribuye el poder, es decir, quién pone las normas, cómo las pone y los premios y sanciones o castigos por cumplir o no cumplir con las normas que se han establecido. Lo que esto quiere decir es que todas las normas son también un producto humano, es un producto cultural. El gran filósofo y escritor francés Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, pues fue alguien que se dio cuenta al viajar que para los mismos problemas había soluciones distintas en distintas culturas. Y por tanto, las leyes, las normas, eran un producto social más. Organización económica y organización política. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad hemos ido cambiando de organización económica y de organización política. Las primeras sociedades sedentarias fueron fundamentalmente agrícolas. A partir, sin embargo, del siglo, es decir, de los siglos de la Edad Media, ya tuvimos los artesanos que producían cosas. Y luego ya vino la revolución industrial a mediados del 17, sobre finales del 17 y en el 18 especialmente. Ya la industrialización fue otra forma de organización económica, como lo fue antes también el mercantilismo, con todo el comercio, cuando la población europea, sobre todo, se diseminó por todo el mundo, por todo el planeta después del descubrimiento de América. Por tanto, organización económica y política han ido cambiando, pero nos encontramos en la situación actual en que el cambio ha sido enormemente rápido y eso es lo que nos lleva a empezar a hablar de las consecuencias económicas, para empezar con las económicas. Porque la situación que tenemos actualmente es que en el ámbito de la economía y sobre todo de las finanzas se ha producido una globalización. Hoy en día las grandes compañías, no digamos ya las tecnológicas como Google, Facebook, etcétera, todas ellas ya no son organizaciones que se hayan producido en un solo país, aunque se hayan producido en un país concreto, su poder es en estos momentos global, mundial. Pero en cambio el poder político se ha quedado anclado en la organización del Estado Nacional. Y somos alrededor de unos 200 países diferentes que decimos que somos soberanos, pero los estados nacionales tienen su poder sobre su territorio. En cambio, el poder financiero se ha globalizado de tal manera que su poder es mundial, o por lo menos buena parte del mundo. Puede que a lo mejor todavía haya zonas, como es en este momento China, en donde tienen su propia configuración y su propio poder financiero. Pero aún así, en China, yo he estado allí hace un par de años, durante un mes dando clases, y me pude dar cuenta que primero había tiendas Zara en una ciudad que no era Pekín, era una pues del montón, solo con 8 millones de habitantes, es decir, 2 más que Madrid, contando la corona metropolitana. Por tanto, la globalización es auténticamente mundial, pero solo en el plano económico y más bien el financiero, puesto que ahora la economía depende totalmente de las finanzas, como casi todo.
Y estas grandes compañías que tienen un poder global y tienen presupuestos y una capacidad financiera superior al Producto Interno Bruto de cualquier país, salvo los Estados Unidos, China y posiblemente la Rusia actual. No mucho más. Ya no hay grandes poderes mundiales como lo fueron Inglaterra, Francia o la propia España. No, ahora ya los únicos poderes realmente importantes globales, mundiales, son fundamentalmente los inversores financieros. Por tanto, esta crisis que estamos padeciendo sanitaria, pero con consecuencias económicas, lo primero que estamos viendo es que está paralizando o reduciendo de una manera muy importante el comercio internacional. Ahora casi todo lo que tenemos, los que vivimos aquí en Madrid, no procede ni mucho menos de Madrid. Cuando digo no procede, digo naturalmente. Ya sé que podemos ir a tiendas o podemos ir a Amazon o podemos y nos llegan los productos de cualquier lugar del mundo. Pero no siempre fue así. Hace muchos siglos los que nacieron en esto que ahora llamamos Madrid, pues tenían que vivir con lo que había por aquí, que eran pues melones, algunas hortalizas, es decir, algo de ganado, etcétera, etcétera. Pero ahora prácticamente todo lo que llevamos desde la ropa hasta desde la ropa a todo lo demás, es decir, los ordenadores, pues viene de cualquier lugar del mundo. Esa es nuestra realidad. Y nos hemos globalizado en cuanto al acceso a los recursos. Por tanto, todo lo que suponga un impedimento para la libre circulación de los recursos nos está de alguna forma limitando. Reducción del comercio internacional. Esto es una evidencia. Reducción de los movimientos de población, no solamente de las migraciones. Sí, nos siguen llegando a España pateras, pero cada vez los movimientos, los grandes movimientos de población se están reduciendo, y no digamos del turismo. En España lo estamos viendo. Todo el sector hotelero está sufriendo como consecuencia de las medidas sanitarias que impiden que la gente pueda ir de un lado a otro. Se vuelve, por tanto, en cierto modo al proteccionismo. El proteccionismo económico es ni más ni menos que eso, justamente, el tratar de vivir como se vivía en España, pues después de la Guerra Civil y antes de los años 50, o sea, sobre todo en los 40, cualquier libro de economía os dirá que la economía española era autárquica, es decir, vivíamos de lo que teníamos en España, porque apenas teníamos posibilidades de contacto y de intercambios con otros países. Pero lo cierto es que ahora se está volviendo al proteccionismo. No solamente en Estados Unidos, sino en Europa, estamos viendo, y las actitudes de la gente, para los que hacemos encuestas y tenemos en cuenta las opiniones de la gente, pues si se pregunta, cuando hay escasez de empleo debe tener prioridad un español frente a una persona que venga de algún otro país, y eso que hace 20 años pues la gente se repartía y había bastantes que decían que no tenía por qué tener preferencia el español. Hoy en día, si preguntamos con una cantidad de paro como la que tenemos, pues la gente quiere que si hay trabajo se dé a los nacionales y no a los extranjeros. Y si hay que comprar queso, mejor que sea de Burgos que sea un queso francés. Es decir, estamos volviendo de alguna manera por esta falta de intercambio al proteccionismo. Es decir, volvemos a la autarquía. En el fondo, lo que estamos es perdiendo capacidad de beneficiarnos de lo que ocurre en el resto del mundo. Esa es, para mí, la principal consecuencia económica a escala internacional. Que todos los países, de alguna forma, se están volviendo un poco sobre sí mismos por las medidas
parecen obvias de protección, pero claro, pues como hay pandemia, hay que procurar que la gente no vaya de un país a otro para evitar que puedan diseminar la pandemia del COVID-19. Esto en cuanto a la economía. En cuanto a las consecuencias sociales, a escala también mundial o internacional, vemos que estamos perdiendo los contactos. Los programas Erasmus ya empiezan a notar y a poder comprobar que la gente ya no pide los Erasmus ni se pueden dar los Erasmus porque hay toda clase de dificultades para ir de un país a otro. Los españoles que iban a otros países europeos ahora ya no lo pueden hacer tan fácilmente. La mayoría de esos programas están sufriendo recortes y limitaciones. Todo eso implica peor calidad de vida, porque si uno no puede ya ir a París para visitar el Museo del Louvre, pues no cabe duda que eso es peor calidad de vida, porque ya no podemos disfrutar de viajar, no podemos disfrutar de ver cómo son otros países, no podemos disfrutar, como antes he dicho, por las limitaciones para el comercio, de traer cosas de otros países. ¿A qué lleva todo esto? Estaba ya dicho, yo lo pude publicar allá por el año 79-80 del siglo pasado. Hay un incremento de las desigualdades como consecuencia del empeoramiento de la calidad de vida. Muy brevemente os expondré cómo era el proceso que yo pude describir, y no porque fuera una idea mía, sino porque leí como 5, 6 o 7 grandes informes internacionales sobre lo que iba a ser el futuro del mundo al final de lo que fue la década del desarrollo, que fue la década de los 60. En los 70, sois muy jóvenes los que me estáis escuchando, pero en el año 73 se produjo la primera crisis del petróleo y la sufrió especialmente Europa. Pues bien, esto significó que se produjeran una serie de informes que trataron de anticipar, como he señalado al principio en las reflexiones iniciales, que trataron de ver cuál iba a ser el futuro de la humanidad después de esa década del desarrollo donde parecía que todos los países del mundo se iban a desarrollar hasta el tope y que además el desarrollo iba a continuar de manera indefinida. Pues no, vino la crisis del petróleo y nos hizo ver que éramos mortales. Igual que ahora la pandemia nos ha hecho ver otra vez que no todo es golosinas, sino que la vida tiene también problemas y estamos padeciendo un problema gordo. Pues bien, lo que decían aquellos informes que yo pude resumir en un escrito que luego tuvo bastante repercusión, era el problema del crecimiento exponencial de la población del mundo, el uso intensivo de los recursos que llevaban no solo al agotamiento. El problema no es tanto que se agoten los recursos, el problema es que la extracción, la obtención de los recursos cada vez es más cara y más difícil. Y eso llevaba naturalmente a un empeoramiento de la calidad de vida. Os pondré un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Lo estamos viendo con las playas aquí en España. Hace varias décadas ir a la playa pues era algo normal, llegaban las vacaciones y uno iba a la playa. Pero ahora ir a la playa se ha convertido en algo mucho más difícil porque viene la lucha por poner el poder poner una sombrilla cerca del nivel cerca de la orilla del mar. Bueno, es decir, hay demasiada gente que va a la playa y por tanto, pues ya la calidad de ir a la playa ha disminuido de alguna manera.
porque uno se tumba en su toalla y siempre todos los que pasan por al lado pues te echan arena. Si estás leyendo, pues tienes arena en el libro. Es decir, o te pisan tu toalla o te dan con un balón. Es decir, si va uno a esquiar, pues para los que somos esquiadores, obviamente el tiempo que se pierde en las colas de los medios mecánicos para el telesilla o el telecuerda o en la cabina teleférica, da igual. Es decir, si hay que esperar mucho tiempo en la cola, uno ya no disfruta como disfrutaba cuando había menos gente. Por tanto, cuando hay un empeoramiento de la calidad de vida, que viene en buena parte por ese aumento de la población, pues tendemos a que los que tienen más poder prefieren conservar su calidad de vida y que la sufran otros. Y lo estamos viendo. Con dinero se puede conseguir ir a playas más limitadas, de hoteles o esto donde cuesta más dinero el coger una tumbona, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando hay una pérdida de calidad de vida, los que tienen más poder, poder el que sea, hay muchas formas de poder, pues van a tender a evitar perder su calidad de vida y hacer que la pierdan otros. Pero claro, eso lleva entonces al incremento de las desigualdades dentro de cada país y entre países. En los años 60 se llegó a que la diferencia entre el país o los países con mayor renta per cápita, la diferencia que tenían con los países con peor renta per cápita, que generalmente siempre han sido los de la costa occidental africana, atlántica, pues esa diferencia que no era grande ya en los años 60, es que ahora es muchísimas veces más. Es decir, en las últimas 4 o 5 décadas hemos ido continuamente incrementando las desigualdades sociales y económicas, tanto dentro de cada país como entre países. Y eso pues significa que, naturalmente, los que se ven con peor calidad de vida van a procurar hacer lo que sea necesario para igualarse con aquellos que tienen mejor calidad de vida. Es decir, el incremento de las desigualdades lleva necesariamente, y lo estamos viendo recientemente, a un incremento de los conflictos sociales internos y también entre países. Eso es lo que estamos viendo como consecuencia de esta pandemia que se va a agudizar. Pero lo que era el cambio venía ya de lejos. En el fondo, no es ahora tampoco el momento de darlo con detalle. Si alguien lo quiere, ya me lo pueden preguntar. Les recomendaré porque he escrito bastante sobre el tema. Pero se puede decir que el periodo que va desde los años desde el 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín, en el año 89, en ese periodo hubo, digamos, una reducción de las desigualdades en general, porque hubo un incremento feroz de las clases medias y hubo, posiblemente por esa confrontación entre los dos bloques, el bloque occidental capitalista y con democracias parlamentarias, o el bloque soviético con economía planificada y una dictadura política, podemos decir que esa confrontación, sin embargo, produjo algo positivo, que fue ese crecimiento de las clases sociales medias y un incremento del estado de bienestar. Ese periodo, sin embargo, comienza a decaer a partir de la caída del muro de Berlín, es decir, y la descomposición del Imperio Soviético. A partir de ese momento hemos visto cómo paulatinamente han ido disminuyendo las clases medias, han ido aumentando las desigualdades sociales y económicas y, sobre todo,
y sobre todo ha ido disminuyendo el llamado estado de bienestar. Cada vez todos los países, sobre todo los occidentales y desarrollados, cada vez más paro, cada vez más problemas de seguridad. Es decir, y por eso volvemos a lo que dije antes, es decir, a una especie de retorno a los nacionalismos, a los proteccionismos, tanto de personas como de bienes y servicios, y a un incremento de la inseguridad internacional. Por decir un dato que posiblemente os sorprenda, pero en los estudios de valores que se llevan haciendo y en los que he participado desde el año 81 hasta el último, que ha sido ahora en los años 2017 a 2019, unos estudios por encuesta en alrededor de 100 países en todo el mundo, hemos podido preguntar qué dos valores, es decir, entre los valores de igualdad y libertad, que les parecía más importante. Pues 2 de cada 3 ciudadanos en el mundo dicen que les importa más la libertad que la igualdad. Pero luego he preguntado, o hemos preguntado, ¿qué valor les parece más importante? Si la libertad o la seguridad. Pues 2 de cada 3 personas en el mundo prefieren la seguridad a la libertad. Y esto indica, primero, que la gente se siente muy insegura. Y la pandemia, con todas las consecuencias que estamos viendo, va a agudizarlo. La inseguridad. Pero eso tiene un peligro, y es que puede pasar como en las películas del oeste, que luego venga alguien que nos garantice la seguridad, pero generalmente a cambio de que vayamos renunciando a cotas cada vez mayores de libertad. Buscar el equilibrio entre libertad y seguridad es la gran tarea que tenemos por delante. La teníamos aunque no hubiera habido pandemia. La pandemia lo que ha hecho es agudizar tendencias que ya se estaban dando en el ámbito internacional. Por tanto, no creáis que todo esto es producto de la pandemia. Tanto lo que antes he dicho relativo a la economía, como lo que ahora digo en cuanto a los temas sociales, es que esas tendencias ya venían de lejos. Venían prácticamente desde finales del siglo pasado y se han ido agudizando en estos primeros 20 años del siglo XXI. Pasamos entonces, si me permitís, a las consecuencias políticas internacionales. Bueno, lo primero de todo es una reducción de la globalización. Como he dicho ya, es que la globalización no se ha producido de una manera equilibrada. O sea, la globalización económica y política se había ido produciendo desde los individuos de las cavernas, allá en la prehistoria, hasta muy recientemente, porque tanto la organización política como la económica estaban muy vinculadas al Estado nacional. El Estado nacional, bueno, pues tenía sus industrias, sus empresas, sus actividades. Ya en los años 50 y 60 comenzaron a surgir las primeras multinacionales, pero aquello era algo excepcional. El tener algunas empresas que tenían intereses y actividades no solo en un territorio, las primeras multinacionales pues fueron fundamentalmente norteamericanas, pero luego ha habido ya multinacionales de otros países, incluso españolas, alguna que otra. Pero eso se ha generalizado en el ámbito económico-financiero de una manera brutal y muy rápido. Pero en cambio la política ha seguido en el Estado nacional. ¿Tenemos una globalización política? No. ¿Naciones Unidas? Bueno, todos sabemos cuál es el poder que tiene políticamente hablando las Naciones Unidas. Hacen recomendaciones, hacen notas de protesta, pero sabemos que es un organismo, bueno, es mejor tener Naciones Unidas, ahora se cumple
el 75 aniversario, si no me equivoco. Se fundó en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las Naciones Unidas son bastante poco operativas. ¿Qué otras organizaciones políticas podemos contar que existan a nivel de que tengan un poder como el que tienen las finanzas y los grandes grupos de inversión en el nivel político? Ninguna. O sea, nos hemos quedado estancados en el Estado nacional. Y los intentos que ha habido de unidades políticas potentes, porque obviamente la organización económica, los que manejan la economía y sobre todo ahora las finanzas y los que manejan el poder político, pues no siempre van de acuerdo. Pero como estaban muy vinculados al Estado nacional, pues ahí tenían que entenderse de alguna forma y la mayor parte de las veces pues tenían que cooperar. Pero en estos momentos eso es más difícil porque el poder financiero está por encima de la mayor parte de los 200 estados que hay en el mundo. Solamente pueden, digamos, hablar un poco de igual a igual, pues países como los Estados Unidos, China y a lo mejor un poco Rusia, ninguno más. Inglaterra ya no es lo que fue. Francia tampoco, ni Alemania, ni por supuesto España. Fuimos un imperio. Ha habido imperio español, ha habido imperio inglés, ha habido imperio francés, pero eso fue, no es. Y es muy difícil que sea en el futuro. Por tanto, lo que tenemos es esa reducción de la globalización, pero no la financiera. Ha aumentado la inseguridad internacional, como he señalado, por no solamente el crimen organizado, que es también va más allá de las fronteras. Las mafias ahora ya no son típicas de un solo país, sino que las mafias actúan en muchos países. En España tenemos mafias de muy distintos lugares. No solamente la clásica mafia italiana de las películas, sino tenemos mafia rusa, tenemos mafia albanesa, tenemos mafia oriental de distintos, tenemos mafia islámica. Es decir, hay toda clase de crimen organizado que actúan de forma internacional, es decir, más allá de las fronteras de un país. Pero todo esto nos ha llevado a ese desequilibrio entre el poder global mundial y el capitalismo financiero, que, para precisarlo un poco más, es fundamentalmente anglosajón. Es decir, se podría decir que hay una gran alianza entre Wall Street en Estados Unidos, en Nueva York, y la City de Londres. Es decir, las finanzas tienen su organización bastante bien establecida a escala mundial. Esos grupos de inversión tienen, como he dicho antes, presupuestos que van mucho más allá del presupuesto nacional de la mayor parte de los países. Pero en cambio el poder político, pues hay pocos poderes políticos que puedan ponerles normas al poder financiero. En Occidente, Estados Unidos, pero precisamente lo que estamos viendo de esa división y ese resquebrajamiento de la unidad que tenía Estados Unidos, normalmente significará que Estados Unidos va a ser como muchos otros países, es decir, muy debilitado como organización política, precisamente por la polarización de los países europeos. Pues sí, la Unión Europea podía haber sido esa unidad política que pudiera poner condiciones al poder financiero, pero estamos viendo que cada vez está más debilitada. Que eso haya sido intencionado o casual, da igual. El hecho es que la fuerza que tuvo la Unión Europea
empezó a debilitarse a partir del Tratado de Maastricht, que es cuando se adoptó el euro como moneda única, aunque lo que fue la puesta en vigor del euro fuera muy posterior, fue más o menos ya en los 90. Por tanto, es decir, la unidad política de la Unión Europea ni se ha creado, ha sido sobre todo una unión de carácter económico, comercial, pero la unidad política para nada. Es decir, los tres pilares que se establecieron en Maastricht, pues dos de ellos, el militar, no. ¿Hay una fuerza de seguridad europea? No, no hay. Está la OTAN, pero la OTAN no es europea, la OTAN es occidental. E incluso la OTAN ya no tiene la fuerza y el poder que tuvo, precisamente por su ampliación y segundo, porque necesita para funcionar dinero. Los Estados Unidos, no con Trump, sino ya con Obama y anteriormente, ya estaban pidiendo que los europeos pagaran más de lo que pagan o de lo que pagamos para nuestra propia defensa, porque la mayor parte la pagaban los Estados Unidos. Eso no va a seguir ocurriendo, eso sin ningún tipo de dudas. O sea, los europeos pagamos nuestra defensa, pero eso significa aportaciones. No, la Unión Europea después del Brexit ha quedado muy tocada, la huida de Inglaterra, pero quedará mucho más tocada si se resquebrajan algunos de los países miembros, incluido España, si se rompe, como le pasó a Yugoslavia, en varias partes. Para el capitalismo financiero internacional será siempre mucho más fácil negociar con Eslovenia que negociar con la antigua Yugoslavia. O más fácil negociar con un país partido en trocitos con Escocia que con la Gran Bretaña. Eso es lo que estamos asistiendo en estos momentos. No pretendo ni mucho menos valorar si eso es bueno o es malo. Pretendo describir y explicar, pero no valorar, porque nadie sabe. Es decir, cuando se produjo la industrialización, pues, es decir, aquello era bueno o malo. Pero para los artesanos que perdieron su empleo, aquello fue malo. Luego, posteriormente, hemos visto que fue bueno. No sabemos los grandes cambios en la humanidad, y estamos en uno de ellos, no sabemos si lo que va a venir después es mejor o peor de lo que tenemos. Sabemos que va a ser, o creemos saber, que van a ser distintos. Y el incremento de los conflictos internacionales, pero esos conflictos ya os estaréis dando cuenta que cada vez tienen menos que ver con grandes batallas, con grandes pérdidas humanas en los frentes, no, ahora las batallas se dan en las bolsas, en los mercados financieros, ahí es donde se están dando las grandes batallas. Y esas, pues los ciudadanos normales, afortunadamente, no las vemos y creemos que no las sufrimos, pero ya lo creo que las sufrimos, tanto o más que las otras. Paso, por tanto, porque se va acabando el tiempo, a estas mismas consideraciones, pero a nivel nacional de España. Pues es que estamos viendo lo mismo, una reducción del comercio interno. El hecho de que las comunidades autónomas se estén acostumbrando a ser como pequeños estados con fronteras con las demás, pues sí, la pandemia nos lo está agudizando. Cada vez son más las comunidades que dicen no, que no vayan a venir los de esta otra comunidad porque nos traen el COVID. Bueno, pero eso ya se estaba haciendo con la legislación. Es decir, habréis oído hablar lo que cada comunidad, o que las comunidades autónomas tienen distintos tipos de licencia de caza. Bueno, no nos extrañemos si dentro de algún tiempo las comunidades autónomas empiezan a decir que el carnet de conducir de una comunidad no vale necesariamente para otra. Lo estamos viendo en muchos aspectos,
España está dejando de ser un mercado único y empezamos a tener 17 mercados diferentes. Es decir, empieza a haber proteccionismo, no ya el nacional, sino proteccionismo de cada comunidad frente a otras comunidades. Todavía es pequeño, pero ya se va notando en bastantes aspectos y cualquier experto en economía os lo podría explicar con más detalle que yo. Pero lo vemos también en cuanto a movimientos de población. Cada vez parece que, y eso para el español, que siempre ha tenido una tendencia a hacer como los árboles, a echar raíces y no moverse de donde ha nacido, y si os parece exagerado os diré, durante años y años, durante 25 años para ser exacto, he estado preguntando mensualmente en una encuesta nacional representativa, probabilística, con una muestra de la población española, el preguntarles en qué provincia nació usted, en qué provincia vivía cuando tuvo alrededor de los 15 años y en qué provincia vive ahora. Pues aproximadamente un 70 y tantos % de los españoles me contestaron la misma provincia en las 3 ocasiones. Y esto fue no solamente un mes, sino 250 investigaciones a lo largo de 25 años. Es decir, el español, y luego he preguntado muchas veces, ¿usted se iría del sitio donde vive, la ciudad o el pueblo, a algún otro lugar de esta misma provincia si eso fuera a repercutir en mejoras económicas? La gran mayoría dice que no, pero el irse, y eso era el irse dentro de la provincia, pero el irse a otra provincia o a otra comunidad autónoma o al extranjero, pues cada vez ir reduciendo el porcentaje de los que estarían dispuestos a cambiar. Hace años a mí me ocurrió con una ayudante que tenía en mi cátedra y que siempre estaba queriendo a ver cómo podía mejorar y eso, y le dije, pues mira, en Salamanca hay la oportunidad de ir como interino a un puesto de titular interino, pero con posibilidades de que si lo haces bien, en un año te sacarían la plaza a concurso oposición con posibilidades de que lo ganaras. Y la contestación me dejó helado, porque dice, ¿y qué voy a hacer yéndome a Salamanca si mi familia y todos mis amigos viven en Madrid? Y dije, bueno, pues claro, pregúntales a tu familia y a tus amigos que te busquen un empleo mejor del que tienes. Yo hago lo que puedo. Es decir, el español, eso de la tierra, y se está agudizando cada vez más el sentirse como parte de un pedazo de tierra. Es decir, nos está fallando lo que llamaríamos esa universalidad. Pero todo ello viene condicionado por estas consecuencias económicas. Se están reduciendo los movimientos de población interna. La gente que nunca ha sido muy móvil, pero ahora todavía menos por la pandemia. Y luego estamos reduciendo por los confinamientos las relaciones sociales. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero sí veo las consecuencias. Las consecuencias son que no vemos a la familia con la frecuencia que la veíamos antes, que no vemos a los amigos con la frecuencia que los veíamos antes. Sí, podemos hacerlo como estamos haciendo ahora, por videoconferencia. Yo debo decir que habiendo estado más de 60 años como profesor presencial, pues me cuesta mucho tener que relacionarme con mis públicos por videoconferencia, como lo tengo que hacer ahora casi a diario y varias veces. Echo de menos, y no lo voy a ocultar, echo de menos el ver las caras, porque los que hayan ejercido
la docencia de los que me estén escuchando o los que de alguna forma hayan tenido contacto con el público, en el fondo los profesores somos algo actores. Es decir, ¿se imaginan a alguien cantando ópera sin público? Eso nos pasa también a los profesores. Necesitamos ver las caras, ver si por las caras que vemos si están entendiendo lo que hablamos o no. Yo ahora mismo no sé para nada en qué medida los que me están escuchando pues les interesa o no les interesa. Bueno, sí veo el número de los que siguen estando presentes al otro lado de la pantalla, pero no puedo ver sus reacciones. Pero la reducción del mercado interior, que es en lo que estamos, implica aumento del paro y reducción de los salarios. Porque claro, como no hay empleo, pues cualquier empleo que se le ofrece, la gente pues paga cada vez menos. No digo que sea por maldad, es también porque tampoco tienen con qué pagar, porque tampoco tienen los ingresos que tenían. Pero todo eso son consecuencias. Es decir, volvemos a lo que vimos también a nivel internacional. Disminución del acceso a los recursos materiales y no materiales. Las consecuencias sociales, pues yo creo que ya todos las van adivinando. Reducción de los contactos interregionales y por tanto del intercambio cultural. Cada vez conocemos menos cómo somos los demás españoles, porque hay menos contacto. El contacto sí, tenemos el contacto telemático. Bueno, no es lo mismo ir a visitar a la familia en otra provincia que hablarse por Skype o por videoconferencia. El teléfono sirvió todos los grandes desarrollos, innovaciones tecnológicas, sobre todo en transportes y comunicaciones, han hecho que el mundo fuera, como hemos dicho durante muchos años, el mundo es cada vez más pequeño. No es que cada vez sea más pequeño, es que estamos reduciendo las distancias. Durante años he podido explicar en mis cursos en la Facultad de Políticas y Sociología algo que a algunos les sonará conocido y a algunos pues, a lo mejor no. La distancia, en el fondo, no es más que producto del coste y el tiempo. A Colón le llevó muchos días el ir en sus naves desde España hasta el Nuevo Mundo. Pero hoy en día cualquiera puede ir y con relativamente poco coste de España a Estados Unidos o a cualquier país de América en unas horas. En unas horas. Yo todavía recuerdo que había vagones con coche-cama para ir de Madrid a distintos lugares de la península, porque se pasaba uno la noche en el tren y entonces por eso había coches-cama. A nadie se le ocurre ahora decir que para ir de Madrid a Barcelona haya que pasar la noche en un vehículo de transporte. Si podemos ir en unas horas, no hace falta una noche. Es decir, la historia de la humanidad ha sido un continuo reducir la distancia. Por eso el mundo es cada vez más pequeño. Porque cada vez tardamos menos tiempo y cada vez el coste, me da igual que se mida en dinero, en energía, en cualquier unidad de medida que ustedes quieran considerar. Cada vez cuesta menos el desplazarse. Por tanto, todo eso significa reducción de la distancia. Hasta el punto de que si hipotéticamente dijéramos trasladarse de un lugar a otro en el mundo, se puede hacer en microdécimas
de milisegundo y con un coste cero, es decir, si el tiempo en desplazarse es cero y el coste es cero, habríamos hecho desaparecer la distancia. Si desaparece la distancia, desaparece el espacio. Es decir, todos los seres humanos estaríamos en el mismo punto del espacio. Ya sé que esto es difícil de conceptualizar, pero hagan un esfuerzo y en vez de a cero, reduzcanlo un poquito menos. Eso sería el teletransporte. Si yo pudiera ahora tener en mi móvil una aplicación que fuera que pulsando una tecla, pulsando en algún logo, me pudiera trasladar a cualquier lugar del mundo, que dijera, ahora quiero Tokio, ¡pum! Y ya estoy en Tokio, tiempo cero, coste cero. Significa que todos podríamos estar, como se dice de Dios para los creyentes, que está en todas partes. Es que todos estaríamos en todas partes. Pero todo lo que sean impedimentos a esto es reducción de la movilidad social, es decir, aumentamos la distancia en lugar de reducirla. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos con la pandemia. Es decir, en la medida en que las limitaciones para movernos dentro de España son menores, uno ya no puede ir a la playa cuando quiere, hay que ver si están perimetrados, confinados o cómo, porque estamos aprendiendo toda clase de nuevos vocablos, como el de estar perimetrado, estar confinado, algunos ya dicen confitados, pero en fin, eso ya para la broma, ¿no? Naturalmente, en el momento en que reducimos los contactos, estamos dando lugar al incremento de los nacionalismos, no ya el nacionalismo de Estado, sino los nacionalismos regionales. Y dentro de poco acabaremos con los regionalismos de barrio o distrito. Y yo, que soy de Madrid, pues empezaré a reivindicar que los de Chamberí somos distintos de los del barrio de Argüelles o de los del barrio de Salamanca. Es decir, todo lo que reduce los contactos sociales incrementa esa especie de nacionalismo cada vez más pequeñito, claro, cada vez más pequeñito. Políticamente, pues se reduce, lógicamente, la identidad nacional. Esto lo vemos por encuestas. Es decir, curiosamente, sin embargo, aunque hubo una disminución fuerte de la identidad nacional española, favoreciendo las identidades de las comunidades autónomas, desde hace como 10 años está empezando a aumentar otra vez el sentirse español por encima de sentirse miembro de una comunidad autónoma. Las discusiones sobre eso a mí siempre me han parecido un poco absurdas, porque está perfectamente demostrado empíricamente en muchísimos otros sitios que la gente es perfectamente capaz de tener eso que podríamos llamar identidades superpuestas. Es decir, yo por lo mismo que acabo de decir, no tengo el más mínimo problema en sentirme de Chamberí, sentirme madrileño, sentirme castellano, sentirme español, sentirme europeo y sentirme ciudadano universal. Decía los clásicos que la mejor manera realmente de perder ese sentimiento de arraigo es viajar. Viajar es lo que le hace a uno aprender de verdad. Yo creo que he viajado prácticamente por todo el mundo, desde luego en los 5 continentes, con absoluta seguridad. De España no me falta por conocer ninguna provincia. De Europa me falta por conocer 2 o 3 países. Cuando hablo de Europa me refiero incluyendo Rusia. Es decir, hasta Rusia.
pues quedan 2 o 3 países en los que no haya estado. Ucrania, por ejemplo, y Lituania. No se me ocurre ahora ningún otro. Pero va a ser igual para los que vengan detrás si empezamos a poner otra vez barreras. La Unión Europea, si algo tenía, era el desaparecer fronteras. No desaparecieron nunca del todo, porque sí, ya no había fronteras para enseñar el pasaporte, pero había que enseñar el pasaporte cuando uno va a volar, pues 4 o 5 veces, mientras que antes solamente era una vez. Ahora hay que enseñarlo, la última, hay que enseñarlo antes de entrar en el avión. Es cuando hay que volver a enseñar el billete y algún documento de identidad, que generalmente pues es el pasaporte, sobre todo si es en un viaje internacional. Por lo tanto, no, hemos eliminado fronteras y las hemos vuelto a poner. Pues bien, primero, la pérdida de esas identidades colectivas amplias. No hemos llegado a sentirnos europeos y ya nos están de alguna forma llevando a sentirnos otra vez españoles o a sentirnos andaluces, a sentirnos no ya andaluces, sino porque, bueno, en Canarias lo vemos, no es lo mismo ser canarión que ser de chicharrero, como saben los canarios. Por lo tanto, es decir, vamos, como si dijéramos, reduciéndonos cada vez más en grupos pequeños, en grupos pequeños. Y eso lleva al aumento de la desconfianza y, por tanto, de la seguridad. España, como la mayoría de los países del sur de Europa, los países latinos, los países cristianos, tenemos muy poca confianza en los demás. Esto, todas las encuestas, todos los proyectos de investigación que conozco, las preguntas sobre confianza en los demás es una pregunta clave. Siempre los anglosajones tienen mucha más confianza en los demás, a pesar del famoso cartel aquel de contra los forasteros y contra los extranjeros que uno encuentra en Estados Unidos, en lo que llamaríamos la América profunda, pero en general los países anglosajones tienden a confiar en los demás. En España y en muchos países latinoamericanos, en los del sur de Europa, nos encontramos con que el nivel de confianza en los demás es enormemente bajo, muy bajo. Estamos más bien con la idea de que los demás nos van a engañar. Pero eso se agudizará como consecuencia de este aislamiento progresivo que nos van haciendo por la pandemia. Y cada vez vamos a notar también en España el desequilibrio, un incremento del desequilibrio entre la globalización financiera y la política. Porque los grandes grupos inversores en España se mueven por todo el territorio. Pero políticamente cada vez estamos con 17 parlamentos que legislan continuamente. En Estados Unidos, estados como California o Texas tienen también sus legislaturas estatales, además de la legislatura federal, pero sus legislaturas hay veces que no se reúnen ni un solo día al año. Ha habido años en que no se han reunido, no tenían nada que legislar. Aquí, al parecer, tenemos que legislar continuamente, todos los días. Están reunidos los parlamentos, no solamente el nacional, sino los 17 parlamentos regionales. Pero todavía no hemos iniciado conflictos, pero ya se ve que cuanto más identidad local, pues más posibilidades de conflictos. Y quisiera ya terminar y darle las gracias
a los que han estado todo el tiempo, con algunas conclusiones que tienen ahí. Es primero, hay una gran relación, como no podía ser de otra forma, claro, porque todos son instrumentos de adaptación. Las organizaciones económicas, sociales y políticas son creaciones, del ser humano para adaptarse lo mejor que pueden a su medio ambiente y por eso cambian. Por eso cambian. Cuando la polis griega dejó de ser útil para la adaptación, se pasó a las unidades políticas comarcales, luego regionales y luego nacionales. Es decir, todo es un proceso de cambio adaptativo. Nos vamos adaptando, igual que estamos haciendo ahora. En segundo lugar, cada vez estamos con estos cambios que estamos experimentando, agudizados, ya digo, que no están siendo creados por la pandemia, están siendo agudizados por la pandemia, que es el incremento de las desigualdades entre los de arriba y los de abajo, entre las élites y las masas. Hay que ver si hay más o menos facilidades para ser miembros de las élites. En la Edad Media, pues no todo el mundo podía ser caballero. Solo los que tenían eso que llamaban nobleza de sangre. Pero hoy en día, ¿cuáles son las posibilidades que tienen o que tenemos los españoles de pertenecer a algunas de esas minorías de las élites? Las diferencias entre élites y masas se redujeron por la aparición de algo entre medias, que fueron las clases medias. Pero si las clases medias desaparecen como están, no desapareciendo, pero sí reduciéndose drásticamente en todos los países occidentales, eso significará que volvemos a tener una gran diferencia entre élites, entre minorías y masas. Hace ya mucho tiempo que uno de los pioneros de la sociología hablaba en relación con la moda, de que la moda era la mejor demostración que había entre las diferencias de minorías y masas. Decía, las minorías en la moda están siempre queriendo desmarcarse y diferenciarse de las masas. Por eso cambia la moda cada vez con más frecuencia. En cambio, las masas siempre están intentando imitar a esas minorías. Por lo tanto, es como la pescadilla que se mueve de la cola, porque por una parte unos queriendo diferenciarse y por otra parte los otros queriendo reducir las diferencias y, de alguna manera, imitar a esas minorías. Las diferencias entre el poder económico financiero, que es fundamentalmente ahora financiero, y poder político, cuando hablo de ese poder financiero, miren, el mejor ejemplo, no me lo invento yo, está en cualquier publicación. En este momento en el mundo hay alrededor de cientos de miles de entidades financieras, pero solamente 20 o 25 grandes bancos controlan el 90% de los activos financieros en el planeta. Entre esos 20 o 25 bancos hay 2 españoles. Pues bien, las diferencias entre el poder financiero y el político son cada vez mayores. Pero además es que el poder financiero, una de las cosas donde se ha manifestado mejor ha sido en los medios de comunicación. Hoy en día, en todo el mundo solamente hay 3 grandes grupos de comunicación, anglosajones, por supuesto. 3 grandes grupos. Hace solo 2 años eran 4. Ya uno de ellos, ahí están, la Fox, están Disney
y están 2 o 3 grandes grupos financieros de los que dependen prácticamente casi todos los medios de comunicación en el mundo. ¿No se han fijado que cada vez vemos menos diferencias entre las noticias e incluso las opiniones de unos periódicos y otros? ¿Y de unos canales de televisión y otros? Da igual oír las noticias de los canales de televisión en un canal o en otro. Hay alguna pequeña diferencia, muy pocas. Y sobre todo, de pronto, en todo el mundo occidental, preocupa la pobreza en un país africano. Y durante 3 días todos son noticias sobre la pobreza en ese país africano. Y después de los 3 días desaparece y ya no se vuelve a hablar de la pobreza en ese país africano. ¿Quiere decir que ya no son pobres? No, siguen siéndolo. Pero por la razón que sea, ya no es noticia, porque alguien ha decidido que no sea noticia. Sé que posiblemente haya algunos que me están escuchando que son del área de comunicación. Saben muy bien que el espacio o el tiempo, da igual, la ocupación de una noticia impide que haya otras noticias. Si uno dedica el tiempo de un telediario a explicar al pobre niño que se le ha subido el gato al árbol y han tenido que venir los bomberos para bajarle y todo eso, y preguntando a los vecinos si el niño estaba muy triste, sí, eso lleva a lo mejor 10 minutos, dice, en esos 10 minutos a lo mejor se podía haber estado comentando algo realmente importante, no para esa persona, que es su gato, para el niño pues es importantísimo, pero para todos los televidentes posiblemente no tanto. En cambio, hay muchas otras noticias en todo el mundo, incluso reduciéndonos a España, que serían más importantes para todos que el escuchar los problemas y los lloros del niño porque se le ha subido el gato al árbol. El poder en los medios de comunicación es fundamental en estos momentos. Pues bien, esto nos lleva a plantearnos el problema de la democracia. Y ahí lo dejo ya porque no es mi tema hoy. Podría serlo para cualquier otro día. Pero la democracia, hay cada vez más indicadores para medir el grado de democracia en los diferentes países. Pero lo que vemos es que cada vez se habla más de democracia y posiblemente ocurre como con lo de los perros ladradores. Ya habrán oído el refrán que Pedro ladrador no es nunca mordedor. A lo mejor hablamos mucho de democracia y la practicamos poco. Eso es lo que dejo como reflexión final. Muchas gracias y por mi parte, todo el que tenga preguntas me lo puede poner por el chat. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Magdalena Hernández, ¿cuál es su pregunta? Pues nada, veo que me da las gracias, pues gracias por haberla escuchado. También Juan F.
Gracias a ustedes por haber soportado mi palabra durante tanto tiempo. Sé que verán ustedes que lo que he estado diciendo, el contacto personal es muy importante. El poder levantarse y hacer la pregunta es mucho más sencillo que utilizar el chat o que hacerla a distancia sin vernos las caras realmente. Pero era parte de lo que yo quería transmitirles justamente, que todos estos cambios nos están llevando a ser islas, o sea, prácticamente inconexas o con limitaciones grandes. Aquí tenemos una pregunta que es si creo que hay algún interés político en mantener la situación actual de incertidumbre. Honradamente, saberlo no lo sé. Tendría que tener acceso a información que no es fácilmente accesible. Pero sí creo que posiblemente, es decir, como hipótesis, no tengo ningún inconveniente en admitir que sí, que posiblemente hay intereses políticos en mantener esta situación de incertidumbre, de miedo, no solo en España, sino en general, en todo el mundo en estos momentos, sobre todo en todo el mundo. Fíjense, antes he dicho, o he tratado de insinuar, el capitalismo financiero podría estarse, digamos, beneficiando de que no haya un poder político que le pueda hacer, que le pueda de alguna manera confrontar. Fíjense que lo que está perdiendo día a día capacidad es la Unión Europea, que era una unidad política supranacional, y los Estados Unidos, que aun siendo un Estado nacional, pero sin embargo, con todo lo que están ocurriendo desde hace ya años, lo que está es perdiendo su capacidad como poder político con influencia en todo el mundo. Eso es obvio. Pero en cambio, sí vamos a ver cómo China está adquiriendo esa capacidad de establecer su poder en todo el planeta, cosa que no era cierta hace 20 años y hace 15 y hace 10. Vamos a ver más preguntas. Verónica, el futuro de nuestros hijos. Mire, tengo 4 hijos, tengo 10 nietos y sí, no envidio su futuro, pero no lo envidio porque lo desconozco. Como he dicho antes, en la historia de la humanidad, y yo siendo sociólogo debo confesarles que soy un gran amante de la historia, y ha habido momentos en la historia de grandes desajustes que han dado lugar a un nuevo orden. Ahora hay quien dice que es que estamos, que alguien está queriendo establecer un nuevo orden mundial. Bueno, yo no sé si hay alguien o hay algún poder oculto que quiera ese orden, pero no cabe duda que los cambios que se están produciendo auguran un cambio muy importante. ¿Va a ser para bien o va a ser para mal? No lo sé. Honradamente, no lo sé. Me gustaría poder contestárselo. Por una parte, pienso en la historia y veo cómo ha habido imperios. El imperio egipcio fue un imperio que duró siglos y un imperio realmente importantísimo, y teniendo en cuenta la tecnología disponible en aquel momento, un imperio muy bien desarrollado y muy bien organizado. Pero se vino abajo, no ha vuelto a resurgir como tal imperio. Lo mismo ha pasado con otros imperios, el imperio persa, el imperio que crea Alejandro Magno. Hay que ver que desde un pequeño lugar en Grecia no solamente conquista todo lo que llamamos Oriente Medio, sino que se mete incluso en el norte de África. Es que
uno en el Cairo ve estatuas y cosas de Alejandro Magno, como luego las ha visto de los romanos. Por tanto, mi impresión personal es que estamos en un cambio muy profundo, pero muy profundo. ¿Va a ser para bien o para mal? Miren, la revolución industrial hizo que millones y millones de europeos perdieran sus empleos como consecuencia de la revolución industrial. Sobraron fundamentalmente trabajadores del campo, de la agricultura. Cuando uno lo lee eso en un libro, pues pasa página y se encuentra con lo bien que vivieron luego los países europeos después de la revolución industrial. A la persona que perdió su empleo, la revolución industrial no le dio un empleo. A sus hijos y a sus nietos sí, pero al que le tocó, le tocó. Eso es posiblemente lo que yo anticipo que pueda pasar. A lo mejor, pasado algún tiempo, cuando se haya producido ese cambio, se busca o se logra un nuevo equilibrio. Eso teóricamente está explicado montones de veces. Es decir, cada vez que se produce una ruptura, un conflicto grande, viene un nuevo orden. Esto está estudiado desde la biología hasta las ciencias sociales. Y ese nuevo orden es un nuevo equilibrio. La sociedad está siempre cambiando, pero hay cambios muy grandes, como el que estamos padeciendo en estos momentos, que ya venía iniciándose hace años, pero que, como digo, la pandemia ha agudizado. No es que lo haya creado, lo ha agudizado. Por tanto, el futuro de nuestros hijos, bueno, los míos ya tienen 50 y tantos años y por tanto su futuro ya prácticamente depende de ellos y no tengo temor por ellos. Para los nietos, para mis 10 nietos, sí tengo alguna preocupación mayor de saber qué mundo se van a encontrar, qué van a poder. Magdalena me dice que si tendremos capacidad de adaptación al cambio climático y todo lo que... Pues mire, ahí sí que soy enormemente optimista y no tengo el más mínimo problema en decirlo. El ser humano ha demostrado que su capacidad de adaptación, no digo que sea infinita, no digo que sea es indeterminada. Es decir, no podemos decir cuáles son los límites que tenemos. Porque el ser humano pues, tenía que vivir en tierra y sobrevivió. Pasaron siglos y siglos hasta que los nómadas se asentaron y se convirtieron en poblaciones sedentarias. Pero es que el ser humano ha aprendido a vivir bajo el agua, no solamente a trasladarse por el agua, sino a vivir bajo el agua. Ahí están los submarinos, pueden estar meses bajo el mar. La gente está allí sobreviviendo. Es que el ser humano puede volar. Eso es la capacidad de adaptación que tenemos, es total. Hemos podido enviar hombres al espacio y mujeres. Estamos hablando de crear colonias. Yo, como soy un optimista absolutamente incansable, creo que igual que aproximadamente en el siglo XVII, empezando en el XVI brevemente, pero luego sobre todo en el XVII, el incremento de población en Europa llevó a esa especie de explosión de la población europea repartiéndose por todo el mundo, es decir, asentándose en América, en África, en Asia. Posiblemente estemos en un momento en el que ahora que estamos llegando a ese límite que los científicos han dicho desde hace siglos que podría ser el límite de capacidad de la Tierra, que son 10.000 millones de habitantes,
y estamos ya en los 8.000 millones de habitantes, es decir, nos falta muy poco. Miren, el crecimiento de la población, no me resisto a decírselo, pero con estimaciones, las antiguas, pero si pensamos que a principios de la era cristiana, es decir, en lo que tendríamos el año cero, cuando se dice que nació Jesús, pues si en el año cero las estimaciones dicen que había unos 250 millones de personas en todo el mundo, estimación, o sea, no la tomen como una cifra fija, pero tardamos 16 siglos y medio en duplicar la población. 16 siglos y medio, 1.600 años. Tardamos en que la población pasara en todo el mundo de 250 a 500 millones. Ya esa cifra, aunque es estimada, está ya mucho más cercana a la realidad. Pero vino después de mitad del 17, primero la revolución agrícola y luego la industrial, y en 200 años volvimos a duplicarnos, ya en solo 200. De 1.650 aproximadamente, no tomen la fecha como exacta, a 1.850 pasamos de 500 a 1.000 millones. 1.850, con sus conocimientos de historia, ya lo pueden situar. Ya había terminado todo el imperio napoleónico, es decir, Napoleón, la guerra de independencia de España contra Napoleón es en 1808. En 1850 ya ha pasado Napoleón, ya nos hemos olvidado de Napoleón. 1.000 millones de habitantes en el mundo. Esa cifra ya es muy cercana a la realidad. Y es que volvimos a duplicarnos en solo 100 años. 1950. 2.000 millones de habitantes. Yo ya estaba, soy muy mayor, pero ya estaba haciendo el bachillerato. Es decir, yo ya era un jovencito. En 1900. 2.000 millones de habitantes. En solo 50 años, no es que nos duplicáramos, es que hemos crecido más que el triple. Es decir, de 1950 al año 2000, en solo 50 años pasamos de 2.000 millones a más de 6.000. Y ahora, 20 años después, ya estamos en 7.000 y pico. Casi ya los 8.000. Es decir, la mayoría de los que me están escuchando posiblemente verán cómo llegamos a esos 10.000 millones. Bueno, como soy optimista, como he dicho, ¿por qué no podemos pensar en estos próximos 50 años la humanidad no haya sido capaz de encontrar manera de viajar más rápidamente de lo que hacemos ahora con las naves espaciales y que podamos establecer colonias en planetas cercanos y que a lo mejor la misión de la humanidad sea la de poblar el universo? Para poblar el universo hace falta mucho tiempo y mucha gente, porque se habla de trillones de galaxias. Yo no sé ustedes, pero a mí solamente pensar en la galaxia en la que se dice que estamos ya me parece muy difícil abarcar ese pensamiento, pero pensar en trillones de galaxias, como nos dicen los astrónomos, honradamente soy incapaz de pensar cómo puede haber trillones de galaxias. Pero si es que la misión de la humanidad es poblar el universo, pues tenemos toda la eternidad para ello. Perdonen que pueda estar ya en la ciencia ficción, pero realmente el futuro siempre es difícil de predecir.